Hemos abarcado durante todas estas semanas los 10 mandamientos. Yo te animo a que puedas refrescarte, que puedas ir por cada uno de estos, que es un pasillo hermoso al ver la palabra de Dios expuesta en nuestros corazones. ¿Cuántos se han identificado día a día, semana a semana, con cada uno de los mandamientos? Hoy no va a ser la excepción, porque el deseo de nuestro corazón es de que nos veamos reflejados en la palabra de Dios. ¿Cuántos se han visto reflejados como un espejo? La palabra de Dios tiene ese poder, escudriñar nuestro corazón, ver lo más profundo de nuestra alma, porque Dios quiere que nosotros crezcamos, nos quiere como seres espirituales fuertes. Es importante crecer. Así que el día de hoy vamos a dar mentiras que matan cuando la verdad sangra. Vamos a ver Éxodo, el capítulo 20, que está registrado los 10 mandamientos, y hoy día vamos a ver el verso 16. El verso 16 dice de la siguiente manera: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este es el 9º mandamiento. Estamos aprendiendo de una secuencia de últimos mandamientos que van enlazados. Te dije la semana pasada, cuando hablamos de no robarás, que venían 2 mandamientos que prácticamente se abrazan. Y aunque no parecía, cuando hablamos de robar, decimos, yo no he robado a nadie. Pero la semana pasada lo vimos y vimos cómo este mandamiento se extiende a solo un hecho de tomar la posesión de alguien más, sino se extiende a la profundidad de muchas cosas. ¿Cuántos escucharon eso? Esto va a significar que el mandamiento, que es de no robarás, va a abrazar al 9º mandamiento, que es no mentirás. Y de la misma forma, la siguiente semana vamos a ver el siguiente mandamiento, que es el último, el 10º, que tiene que ver con no codiciarás. Estos se envuelven entre sí. Estos 3 mandamientos son, cada uno está cogiéndose de la mano, está abrazándose, tienen mucho que ver. Y hoy día vamos a tener un acercamiento a esto. ¿Estás listo? ¿Estás realmente listo? Espero que tengas tus notas, tu Biblia y todo lo necesario. Bien, cuando hablamos de no hablarás contra tu prójimo un falso testimonio, según lo que dice la Biblia y lo que vemos expuesto en la Escritura, que hay un sentido principal en este mandamiento. Y el sentido principal de este mandamiento tiene que ver con un proceso legal. Es decir, al momento que este mandamiento habla de un falso testimonio, tiene que ver o prohíbe mentir contra alguien que especialmente se da en un contexto de juicio, en un contexto de un proceso legal. Es ahí donde no se debe dar un falso testimonio. ¿Por qué se da esto? Porque en tiempos antiguos la justicia dependía mucho del testigo. Es decir, ese testimonio del testigo que iba a dar era vital para un proceso, para un juicio, para que se dé la justicia. Es así que cuando vemos este mandamiento identificamos algo muy importante, que mentir podría arruinar la vida de una persona inocente. Así que Dios se toma muy en serio el tema de la mentira, de este falso testimonio. Ahora, aunque el contexto original de ese mandamiento tiene que ver con un escenario de un proceso legal, de un juicio, el principio que encierra este mandamiento sí que tiene que ver contigo y conmigo en la vida diaria. Es decir, va a abarcar toda la dimensión que tiene que ver con la falsedad que daña al otro. Así que tú y yo vamos a ver cómo este mandamiento nos refleja una verdad y un principio mayor. Podemos resaltar dentro de este mandamiento que va a hablar acerca de este falso testimonio 4 grandes grupos que lo vamos a ver en pantalla. Un primer grupo que tiene que ver con este mandamiento del falso testimonio es difundir chismes y calumnias. Es decir, la falsedad que daña a otro tiene que ver con difundir chismes o calumnias. Esto va a ir muy ligado a la difamación, a la murmuración.
Si creías que mentir no tiene nada que ver con calumnia, difamación, murmuración, pues quizás le hemos perdido la atención al mandamiento. ¿Qué es una calumnia? La calumnia es una mentira inventada. Esto significa que esta mentira que se inventa es difundida con una intención. ¿Y cuál es la intención? De hacer daño. Y esa es la peor forma de una lesión que una persona podría cometer en contra de la otra. Calumniar es terrible. Mira, te voy a leer una cita de un escritor que dice lo siguiente: comparado con quien hace esto, es decir, calumniar, un gángster es un caballero y un asesino es amable, porque acaba con la vida de alguien en un solo momento, de un golpe y con un solo dolor. Pero el hombre culpable de difamación arruina una reputación que tal vez nunca se recupere y cause un sufrimiento de por vida. Qué increíble que este escritor profundiza la difamación y la calumnia, estas murmuraciones, estos chismes que pueden encenderse. Ahora, hemos visto hace un momento que te hablaba de difundir chismes y murmuraciones. Uno tiene que ver con estas calumnias, ¿no? Pero también hablemos del chisme. Este chisme, ¿qué es el chisme? Es repetir un informe sobre una persona sin una investigación cuidadosa. Cuando tú estás reproduciendo algo que alguien más te contó, que tiene que ver con otra persona, pero no necesariamente para exaltar su buen nombre, sino todo lo contrario, y tú estás repitiendo ese informe descuidadamente, sin asegurarte que esos hechos sean reales o que sea así, estás cometiendo el error de chismear. Familia, repetir una historia que desacredita a alguien y deshonra a esa persona sin estar seguros de los hechos es violar este mandamiento. ¿Cuántas veces nosotros estamos reproduciendo esos informes sin tener en cuenta el honor, el buen nombre y la reputación de la otra persona? Esto lo hablamos profundamente en el mandamiento de robar. Si quieres profundizar en eso, te animo que vuelvas a escuchar el video de la semana pasada. Pero mi pregunta es, ¿cuántas personas, especialmente cristianos, en la iglesia, se deleitan con el chisme? ¿Cuántas personas se deleitan de esos comentarios, de esas historias de alguien más que van a causar estragos? ¿Cuántos están buscando esa información con el sopretexto de que quieres orar, ¿verdad? Vamos a orar por esa persona y quieres saber más información, pero no porque tengas un corazón compasivo, no porque realmente vas a orar, sino porque quieres enterarte de las cosas y quieres transmitir esa información, repetir ese informe que tiene que ver con desacreditar a la otra persona, que tiene que ver con ponerlo bajo un estándar menos elevado, que esa persona quede como necio, ridículo, insensato, carnal, incircunciso, mundano. Ahora, familia, excusar la acción diciendo que tú creías que ese informe que te llegó era cierto y que no hablabas de una difamación, que no lo hacías con intención, no tiene justificación. Si tú estás reproduciendo un informe, un hecho, algo que te contaron del cual tú no estás seguro, estás chismeando. Pero vamos a ver la otra forma que dice el mandamiento que tiene que ver con esta falsedad de testimonio con el otro. Una segunda manera que agruparía esto es exagerar algo negativo sobre alguien. Es decir, crear impresiones falsas. Puede que sea que aquello que te enteraste tenga algo de verdad, pero tú lo exageras. Y así se levanta un falso testimonio. Exageramos el carácter de alguien, exageramos los hechos o la convivencia que tuviste con alguien y lo exageras, lo llevas al límite, ¿sí? Puede ser que esa persona actuó mal, se vio mal en algún momento, elevó el tono de voz o tuvo desaciertos en algunas decisiones, pero exagerar lo negativo de alguien
es cometer, violar este mandamiento. No debemos ensalzarnos, no debemos centrarnos, no debemos de poner nuestra mirada en lo negativo de alguien. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice que tú y yo ya no nos relacionamos según la carne. Tú no tienes que ver a tu prójimo en la carne, tú lo tienes que ver en el Espíritu. Tú tienes que ver como Dios lo ve, con el potencial del Espíritu Santo trabajando en ellos. Así que nosotros no debemos de crear esas impresiones falsas o exageradas o solo enfocadas en lo negativo de esa persona. Vamos a ver un tercer grupo que abarca la falsedad. El tercer grupo tiene que ver con algo importante. Puede ser que tú no hayas difundido chismes o calumnias o difamaciones o murmuraciones expresamente, o que no hayas exagerado, que trates de controlar tu boca. Pero hay un tercer grupo que es guardar silencio cuando sabemos la verdad y alguien es injustamente acusado. Este es el silencio inapropiado. Familia, cuando alguien prefiere guardar silencio, cuando tú estás escuchando que alguien está repitiendo una falsedad y tú sabes que esa persona está diciendo algo que es exagerado, es un chisme o que no se ajusta a la verdad, tú sabes que esa afirmación es falsa, pero tú decides, ya sea por motivos de miedo, que pueda de repente surgir alguna reprensión contra ti o no sientes el valor necesario para confrontar, sea ese el escenario, o sea el escenario de no querer decir la verdad porque esa persona de la que están hablando te desagrada. Entonces dices, qué bien que hablen así. Y aunque yo sé que eso no es toda la verdad, pero qué bien que de vez en cuando el sol se le aparte a esta persona, ¿verdad? Y te quedas callado cuando tú sabes que lo que están diciendo es falso. Esto te hace culpable. Es como que si tú estuvieras diciendo esa mentira. Así que tengamos cuidado con el silencio inapropiado. Y hay una tercera forma, que es una cuarta forma, que es una de las más contundentes, que tiene que ver con la falsedad de hablar de otro. Este último grupo, este cuarto grupo, es la mentira directa. Es cuando se miente descaradamente, es cuando se da la mentira contundente, es decir, se distorsiona la verdad. Tú sabes que mentir no necesariamente viene disfrazado o viene embarcado de grosería o de rudeza. ¿Tú sabías que la mentira también puede venir con el paquete o con el envoltorio de la adulación? Hay mucha gente que quizás no está sintiendo realmente y genuinamente algo, ve a una persona y se encuentra y dice, ¡ay, qué alegría verte! Es que tú eres magnífico, yo te veo y ¡ay, cómo me ministra cuando te veo! Y en realidad no lo estás diciendo de corazón, solo lo estás diciendo para quedar bien, para aparentar, para adular. Eso es mentir. Porque la mentira puede venir con rudeza, con cuestiones de maldad planeada, pero también puede venir bajo el envoltorio de la adulación. Y eso también es mentir. También existe el escenario de cuestionamientos de los motivos detrás de la acción de una persona. Tú puedes caer en la mentira o distorsionar la verdad cuando empiezas a cuestionar a la otra persona sin que eso te conste. Y digas, ay, ¿por qué lo hará? Si trae algo para mi casa, ay, ¿por qué lo hará? ¿Cuál será su intención? Y empiezas a cuestionar los motivos detrás de una acción de alguien. Ay, ¿por qué lo hará? Seguro que quiere figurar. Ay, ¿por qué saldrá al frente? Quiere hablar. Ay, ¿por qué querrá hacer esto? Y empiezas a cuestionar esos motivos de la acción de alguien. Eso también es distorsionar la verdad. Por ende, es mentira. Familia, esta noche
tenemos que aprender algo. No toleres, no escuches, no levantes ni recibas reportes erróneos de otro. No inventes una mentira, ni ames la mentira cuando sea hecha. No te escondas cuando una verdad necesita de tu valor para que sea hablado. No mientas. No debemos de mentir. Y mira lo que dice esta versión actual en el mandamiento que estamos en Éxodo, el capítulo 20, el verso 16. Mira esta versión actual. Dice, no hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. ¿Te das cuenta que la escritura abarca que aparte de hablar mentiras con el propósito de que es una mentira, también está trayendo al terreno de hablar mal de la persona? ¿Y qué es hablar mal? Recuerda que bendecir a una persona es hablar bien. Bendecir es hablar bien, pero maldecir es hablar mal. Cada vez que tú estás hablando mal de alguien, estás maldiciéndole con tu boca. ¿Cómo Dios podría respaldar un corazón contaminado que trata de maldecir a la gente cuando Dios te ha puesto en este mundo como luz para que seas de bendición y no de maldición? Tú y yo somos agentes de bendición, portadores de la bendición y distribuidores de la bendición de Dios. Tú has sido creado para que seas bendecido, pero que seas también de bendición para otros. Por eso la Escritura dice, no hables mal de las personas, porque las estás maldiciendo. Por eso es de que la mentira es aborrecida por Dios. Y como es aborrecida por Dios, debería de ser aborrecida también por el justo. Mira lo que dice la Escritura en Proverbios, el capítulo 3, el verso 5, también lo vas a ver en pantalla. Y dice, el hombre justo detesta la mentira, pero el malvado trae deshonra y vergüenza. Familia, tú y yo hemos sido hechos justos en Cristo Jesús. Nuestra nueva naturaleza detesta la mentira. ¿Y sabes por qué detesta la mentira? Porque tu espíritu ama la verdad. Tú has sido hecho nuevo. Sin embargo, aunque tu espíritu ha sido regenerado, tu carne no. Así que tu carne encuentra el deleite en hablar mal de otro, en escuchar chismes, en inventar historias, en exagerar sobre otros. A la carne le place, se deleita en eso. Es por esa razón que tú y yo debemos tener dominio propio. No ceder a esos deseos de nuestra carne. Yo sé que te va a deleitar traer un chisme, una exageración, una murmuración. Vas a querer conocer de eso. Vas a querer quizás avergonzar a alguien con tus comentarios. Vas a querer ser sarcástico con algo. El deseo de tu carne va a estar ahí. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes el dominio propio en ti. Tienes que hacer morir esos deseos de la carne y ser discípulo de Dios, comportarte de acuerdo a lo que la Escritura dice, que eres una nueva criatura. Ya no te dejas llevar por la carne, sino que ahora sigues el Espíritu Santo. Tu espíritu te dirige, ya no tu carne, ya no tus impulsos, ya no el deseo de tu lengua de hablar mal de la gente. Ahora, quiero que pienses en esto. Piensa en el daño que te ocasionaron cuando mintieron acerca de ti. Quiero que pienses en eso. Piensa en el momento que hablaron mal de tus padres. Piensa en el momento que hablaron mal de tus hijos, mintiendo. Piensa en el momento que en tu trabajo te desacreditaron y que hablaron mal de ti. Piensa en el momento en que se corrió rumores acerca de ti y era falso. Piensa en el momento que alguien tomó un error tuyo, lo exageró y mucha gente te sentenció, se hizo una idea de ti errónea. ¿Te das cuenta
cómo la mentira destruye? La mentira tiene un propósito: destruir. Y si tú conoces ese dolor, si tú ahora has recordado ese escenario donde la mentira llegó en algún momento de tu vida y te hirió, tú no deberías de participar de las tinieblas. Tú no deberías de comer de esa mesa. Tú no deberías de estar en la misma sintonía de la mentira. Tú no debes mentir ni exagerar contra nadie. Porque tú conoces el dolor. Tú conoces la consecuencia. Ten cuidado de persistir en una vida llena de mentiras. Ten cuidado de persistir en una vida llena de mentiras, de exageraciones, de rumores, de chismes. Mira lo que dice Proverbios, el capítulo 19, el verso 5. Vamos a leer en esta versión actual. Dice, también lo vas a ver en pantallas: el testigo falso no se escapará del castigo, tampoco el mentiroso se librará. Proverbios 19:5 dice que el testigo falso no se va a escapar del castigo. Tampoco el mentiroso se va a librar. Familia, quiero que me escuches atentamente esta noche. Mentir es ponerte bajo la sujeción del padre de la mentira. Te sometes a Satanás voluntariamente cada vez que tú estás mintiendo, cada vez que exageras, cada vez que hablas mal de alguien. En ese momento estás colocándote bajo la sujeción del padre de la mentira. Déjame explicarte por qué. Vamos a ver Génesis, el capítulo 3, y voy a leerte desde el verso 1 hasta el verso 6. También lo vamos a ver en pantalla. Esta es la historia tan conocida y tan famosa de la caída del hombre. Y empezamos con Eva. Quiero que veas cuidadosamente lo que va a decir la escritura, ¿ok? La serpiente está representando al diablo, que era el más astuto de todos los animales del campo creados por Dios el Señor. Se le acercó a la mujer y le preguntó. Quiero que veas la pregunta que Satanás hace. ¿Es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? Esa es la naturaleza de lo que Satanás habla. Nosotros sabemos por historia que Dios jamás dijo eso. Está provocando una mentira Satanás con una pregunta que quiere sonar inocente. Está diciendo, ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol? Y mira lo que responde Eva. La mujer le contestó, sí podemos comer los frutos de cualquier árbol, menos del que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos o tocamos el fruto del árbol, moriremos. La respuesta de Eva no era completamente correcta. Ella está exagerando algunas cosas. Dios jamás dijo, no toquen ningún árbol. Solo indicó que un árbol no podían comer. Pero ella dice que no comamos, que no toquemos el fruto. Y otra de las deficiencias de la información de Eva es de que ella habla del árbol que está en el centro del jardín, pero en el centro del jardín habían dos árboles. Así que la información no la tiene tan clara Eva. Y ese fue el problema. No conocer los dichos de Dios. No conocer la palabra de Dios. No conocer la palabra de Dios puede traerte muchos problemas. Y efectivamente, sigue diciendo la escritura, mira lo que responde Satanás. Lo primero que dice es una sentencia. Mentira, silbó la serpiente. No morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal.
Imagínate, Satanás está diciendo mentira, o sea, está diciendo que Dios les ha mentido y les está diciendo, es más, yo te voy a contar la verdad, no van a morir. O sea, está contradiciendo la palabra de Dios. Sigue diciendo la escritura, ese día ustedes serán como Dios. La mujer contempló el árbol y se convenció de que su fruto era bueno para comer. Además, lo vio hermoso y pensó que era su oportunidad para conseguir sabiduría. Completamente engañada Eva. Pensó que comer de ese fruto le daría sabiduría, pero ella ya tenía la sabiduría en Dios. En Dios era completa de sabiduría, pero ella pensó que comiendo iba a tener sabiduría. Si tú estás pensando que el mundo te va a dar paz, no te sorprendas cuando el mundo te la quite, porque lo que el mundo te da, te lo puede quitar. Pero si Dios te da su paz, el mundo no podrá quitarte porque no te lo dio el mundo, te lo dio Dios. Sigue diciendo la escritura. Así que agarró el fruto y comió, luego le dio de comer a su marido, el cual estaba con ella. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer? El origen de la mentira empieza desde el huerto del Edén. Empieza con Satanás. El origen de toda mentira se encuentra en Satanás, porque él presentó una imagen falsa de quién era Dios. Satanás siempre va a querer distorsionar lo que tú pienses de Dios. Va a suceder algo en tu vida y sucede algo que es doloroso o terriblemente angustioso y Satanás va a venir con la misma mentira, querer traer una imagen distorsionada y te va a decir, ¿y por qué Dios lo permitió? ¿Y por qué Dios no evitó? ¿Por qué no intervino? Si tú oraste, ¿por qué no te respondió? Satanás siempre trae una imagen falsa de quién es Dios. Y de esta forma empujó a esta primera pareja a la muerte. Satanás es el padre de la mentira. Y lo dice la escritura. Veamos Juan, el capítulo 8, desde el verso 43 hasta el 45. También lo vas a ver en pantallas. Quiero que veas cómo se describe a Satanás en esta escritura. Porque créeme, familia, si tú estás consintiendo pensamientos que vienen de Satanás, ninguna de esas pueden traer verdad. Mira lo que dice la escritura. ¿Por qué no entienden lo que les hablo? Jesús está diciendo a los fariseos en este momento, ¿por qué no entienden lo que les hablo? Y les dice la respuesta. ¿Sabes por qué la gente no entiende? Dice, porque no pueden aceptar mi mensaje. ¿Qué sentencia más grande de Jesús? Está diciendo, ¿sabes por qué no entiendes? Porque no aceptas mi mensaje. ¿Sabes por qué mientes? Porque no obedeces decir la verdad. Eso es lo que Dios está diciendo. Y mira esto. Ustedes son de su padre el diablo. Qué fuerte, ¿no? Y quieren cumplir los deseos de él. Claro, si les está diciendo que son hijos del diablo, entonces van a querer cumplir los deseos de su padre, que es el diablo. Dice, desde el principio el diablo ha sido un asesino. Y mira cómo lo describe. Y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. El diablo es mentiroso por naturaleza y por eso miente. Él es el padre de la mentira, pero a mí que les digo la verdad, no me creen. Jesús está diciéndonos que fácilmente creemos las mentiras del diablo y no queremos creer la absoluta verdad de Dios. Y es que a veces no entienden. Dios nos ha dicho que somos hijos de luz y que ya no vivimos en tinieblas, pero cómo te encanta celebrar un día de la oscuridad, de brujas, de tinieblas, porque no quieres entender y no crees en la verdad que Dios dijo. Y buscamos excusas, como complacer a nuestra carne.
y le creemos a aquel que nos está mintiendo, no, pero no pasa nada. ¿Qué de malo tiene que vayan a fiestas, que tomen unos cuantos tragos? ¿Qué de malo? Satanás está hablando con esas mentiras, pero la gente cree las mentiras. Y cuando Jesús viene con la verdad, no le creen. Y lo peor de todo es de que cuando tú crees las mentiras del diablo, empiezas a sujetarte a los deseos del diablo. Te sometes a él. Familia, mentir es someterse bajo la autoridad del padre de la mentira. Cada vez que tú dices una mentira, una exageración, un chisme, estás complaciendo al diablo. Porque ese es su deseo. Satanás quiere que tú y yo mintamos. Así que cuando estás diciendo una mentira, es en ese momento que tú estás complaciendo el deseo del diablo. Lo glorificas. Te estás sujetando a su voluntad. Porque estás cumpliendo sus deseos. Él ama la mentira. Él vive por la mentira. Él no tiene nada de verdad en él. Así que cada vez que tú mientes, estás sujetándote a su deseo. Estás siendo un payaso. ¿Te recuerdas de la historia de Sansón? Estaba siendo un bufón de los filisteos. Y tú y yo no hemos sido creados para esa baja calidad de vida y de existencia. Familia, la Escritura nos está mostrando que quien levanta un falso testimonio se pone del lado del diablo, que es el padre de la mentira. En cambio, tú y yo como hijos de Dios debemos defender la verdad, aún así cueste. Tú y yo debemos de vivir por la verdad. Ahora, este escenario, el Nuevo Testamento lo expone de una manera muy sencilla. Miremos lo que dice Colosenses, el capítulo 3. Vamos a leer el verso 8 y el verso 9. Dice Colosenses, pero ha llegado el momento, y mira lo que dice la Escritura, ha llegado el momento de arrojar de ustedes. Arrojar, quitar, sacarlo. Así como te sacas la casaca, la chompa, la chamarra, la jacket, así como te sacas algo, es momento de arrancar de ustedes, de arrojar de ustedes. ¿Qué cosa? La ira, el enojo, la malicia, los insultos y las malas palabras. Y dice aquí la Escritura, no se mientan unos a otros, ahora que ya murieron a aquella antigua vida llena de vicios. Familia, la mentira debe ser arrancada de tu boca. La exageración debe ser arrancada de tu vida. Debes procurar arrancar de ti todo tipo de mentira. Y ese es un trabajo de carácter. Necesitamos, ahora que estamos en Cristo, que todas las mentiras y las falsas representaciones que pertenecían a nuestro viejo hombre, a nuestra antigua manera de vivir, ahora somos hechos nuevos y ya no te pertenecen. Ya no te pertenecen, debes de vivir como Jesús. Toda esa falsedad ya no te gobierna. No debes de vivir en falsedad. Ahora reina la luz en ti. Debes vivir conforme a tu nueva naturaleza. Qué extraño es que hayamos llegado a pensar que la madurez cristiana se demuestra en la capacidad de decir todo lo que pensamos. Mientras que en realidad nuestra madurez se va a expresar en nuestra capacidad de controlar la lengua. ¿Qué tanto sujetas a tu lengua? Familia, quiero decirte algo y escúchame atentamente. No todo lo que llega a tu mente glorifica a Dios.
Y por ende, no todo lo que se cruza por tu cabeza es digno de ser hablado. Controla tu lengua. Debe ser filtrado por la verdad. Esa verdad que encontramos en la palabra de Dios. No todo lo que llega a tu mente glorifica a Dios. Necesitas filtrarlo a través de la palabra. No es bajo la excusa de decir, es que yo soy sincero, yo digo las cosas a todos como es. No, no se trata de que seas sincero, eres insensato. No controlas tu lengua. Necesitamos madurar en la palabra de Dios. Imagínate una cosa. ¿Qué sería si se pudiera reproducir un video de todo lo que tú hayas hablado de cada miembro de la iglesia? Imagínate. Imagínate que llegas a la iglesia y se expone un video de ti, de todo lo que tú hablaste de alguien más durante la semana. ¿Cómo sería tu video? Esas conversaciones que tuviste en secreto, esas opiniones que tú conversaste con alguien más, imagínate que se exhibiera en público a través de un video, en tu trabajo, con tu familia. Se reúnen todos tus familiares y se exhibe un video de lo que tú hablaste de la tía, de la prima, del vecino, de aquí y de allá. Imagínate. Cada vez que hables de alguien, habla como si todos fueran a escuchar. Eso te va a ayudar mucho a quitar la mentira, la falsedad, la exageración. Familia, ¿sabes quién inspira que nosotros derrochemos palabras exageradas y de mentiras? Satanás. Él siempre va a alentarte a mentir. Y quiero decirte algo esta noche. Jesús mismo fue víctima de testigos falsos. Vamos a ver en este momento un paralelo de lo que Jesús dijo versus lo que dijeron falsos testigos. ¿Estás listo? Vamos a ver ese paralelo, vamos a hacer esa comparación. ¿Cómo es que la mentira se infiltró? Y estamos hablando de Jesús. Primero vamos a ver lo que Jesús dijo. Jesús dijo en Juan, el capítulo 2, el verso 19 al 21, y también lo vas a ver en pantalla. Jesús les contestó, estas son palabras de Jesús. Mira lo que dice, con cuidado, léelo. Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos dijeron, les llevó 46 años construir este templo y tú dices que en 3 días lo puedes volver a construir. Pero el templo del que él hablaba era su propio cuerpo. Ok, ¿qué dijo Jesús? Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Mira lo que dijeron los falsos testigos en contraste. Ahora vamos a ver lo que dijeron los falsos testigos. Esto está en Marcos, el capítulo 14, y vamos a leer desde el 55 hasta el 58. Y dice, los jefes de los sacerdotes y todo el consejo trataban de encontrar alguna prueba contra Jesús para condenarlo a muerte. Qué importante esto. Pero no lo encontraban. Aunque muchos declaraban falsamente contra él, sus declaraciones eran contradictorias. Entonces, algunos decidieron acusarlo también con falsedades y dijeron, mira sus palabras de estos falsos testigos. Nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo que los hombres han hecho y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. ¿Qué? ¿Acaso Jesús dijo, yo destruiré el templo? No. Hace un momento leímos, Jesús les dijo, destruyan ustedes el templo. Y yo lo voy a reconstruir en 3 días. ¿Te das cuenta cómo distorsionaron sus palabras? Pero esto no fue lo más grave, familia.
Estos falsos testigos, con su testimonio lleno de mentira, que distorsionaron sus palabras, fue el pecado que envió a Jesús a la cruz. Mentir daña tanto a alguien que puedes estar enviándolo a la muerte. Mentir de alguien puede conducir a esa persona a las tinieblas para siempre. Por eso Dios aborrece la mentira. Satanás, a través de una mentira, condujo al ser humano en el huerto del Edén a la muerte. Y lo mismo quiere hacer hoy en día, en tu vida y en mi vida. Ahora, si piensas que esto es una exageración y me dices, wow, Mary, o sea, una mentira mía puede conducir a alguien a la muerte, y tú piensas que esto es muy dramático, pues te voy a mostrar las escrituras. Porque dice que en toda boca de 2 o más testigos conste toda palabra. Así que sigamos viendo las escrituras. Estudia la consistencia de los falsos testigos en la Biblia y cómo llevan una y otra vez a las personas a la muerte, y a la muerte literal. Veamos el caso de los testigos contra Nabot. Estos falsos testigos contra Nabot, recuerda el contexto, existía un rey, te lo conté hace un tiempo atrás, cuando hablábamos del asesinato, existía un rey que se llamaba Acab y tenía su reina, que era Jezabel, pero este rey Acab quería una viña. Esta viña le pertenecía a Nabot, pero Nabot se negó en venderla porque era una herencia familiar. La reina Jezabel, su esposa, hace algo. Ella escribe cartas en nombre del rey Acab y organiza un falso juicio. Y mira lo que dice la escritura. Primera de Reyes, capítulo 21, el verso 13. Dice, entonces entraron los 2 hombres malvados y se sentaron delante de él. Y los 2 hombres malvados testificaron falsamente contra él, es decir, contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Familia, manipularon el testimonio. Crearon un escenario basado en la mentira. Estos falsos testigos mintieron, lo acusaron porque Nabot no quería venderle su viña al rey, y no por capricho, sino porque la ley judía decía que no podía vender el terreno a otros que no fueran de su descendencia. Y por este hecho se inventaron chismes, rumores, mentiras descaradas de Nabot, que hablaba blasfemias contra el rey y contra Dios. Y esa mentira lo condujo a la muerte. Murió injustamente. Y el rey Acab tomó su viña. ¿Te das cuenta cómo la mentira puede llevarte a la muerte? Porque Satanás habita en las tinieblas. Y a través de la mentira siempre va a querer arrastrarte a las tinieblas, a la oscuridad. Ahora quizás tú me digas, wow, Mary, pero bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Ok, veamos uno en el Nuevo Testamento. Hablemos de los falsos testigos contra Esteban. Veamos Hechos, el capítulo 6. Vamos a ver el verso 11 y hasta el 13. También lo vas a poder ver en pantalla. Dice, entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Se referían a Esteban. Ellos incitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y se levantaron contra él, contra Esteban. Le arrebataron y lo llevaron a rastras al Sanedrín. Luego presentaron testigos falsos que decían, este hombre, o sea, Esteban,
no deja de hablar palabras contra este santo lugar, refiriéndose al templo, y contra la ley. Y conoces la historia, lo sacaron del Sanedrín, lo apedrearon y murió. Mintieron. Y la consecuencia fue que Esteban murió en base a una mentira, a un falso testimonio. Una mentira, aunque parece inofensiva, está disfrazada. No puedes cegarte del potencial de la mentira, porque la mentira tiene una inspiración que es demoníaca, viene del infierno, y todo lo que viene de la oscuridad tiene un potencial, porque viene para matar, destruir, para robar, dice la Escritura. ¿Ves el mismo patrón? Es el mismo patrón. Acabamos de ver la historia de Jesús, de Nabot, y acabamos de ver la historia de Esteban. Es el mismo patrón. Alguien miente y después alguien muere. Alguien miente y después alguien muere. La mentira destruye. Familia, no te dejes engañar. Ese mismo patrón se repite. Si tú persistes en mentir, vas a destruir tu hogar, vas a destruir tu matrimonio, vas a destruir la relación con tus hijos, vas a destruir la relación con tus padres, puedes destruir tu negocio, puedes destruir tu profesión, puedes destruir tu vida. La mentira destruye. Al ver todo esto, quizás puedas decirme, wow, Mary. Y quizás por ahí algunos puedan decirme, qué bueno, como algunos que oraban, ¿no? Qué bueno que yo no soy como estos publicanos, que yo no miento. Ay, qué bueno, Señor, porque yo ayuno 3 veces a la semana. Qué bueno que yo no soy como estos pecadores. Y puedes decirme, jamás haría eso, Mary. Yo no mentiría, yo no haría un falso testimonio de nadie. Y probablemente tengas razón. Probablemente estés creciendo en carácter. Pero quiero añadir un escalón más a tu carácter. ¿Estás preparado? Quiero añadir algo más para que tú seas cimentado en la verdad completa de Dios. Déjame decirte algo más acerca de la mentira. Hemos hablado de esta mentira descarada, de este falso testimonio. Pero la razón bastante común por la que muchos mienten también es porque quieren impresionar. Algunos mienten para dañar, pero otros mienten para impresionar. ¿Sí? Pueden querer impresionar a otros. Ahora, si logramos impresionarles, pensamos que tienen un buen concepto de nosotros. Así que tú vas a sentirte satisfecho contigo mismo. Vas a querer hermosear tus logros, exagerar y mostrar una mejor imagen, exaltarte a ti mismo, adornar tus éxitos y decir, wow, cómo estudiaste, dónde estudiaste, qué lograste. Y puedes evidenciar cada cosa para impresionar a los demás. Y eso es orgullo. Es querer jactarte, gloriarte a ti mismo, alardear de ti y de tus éxitos. Y hay un propósito escondido de por qué a veces se quiere alardear de lo que obtuve, de lo que tengo, de lo que logré. Aparte de querer mostrar tu esfuerzo, hay un propósito oculto que debemos de saber identificar. A veces puede ser carcomido por el deseo de que otros, cuando te vean, sientan celos. Y para que tú te sientas más importante que ellos. Para que te sientas más satisfecho contigo mismo. Existe esa exageración para complacerte a ti mismo. Y esa exageración
tiene que ver con un paralelo que es muy práctico en la vida, que es el Photoshop. Seguramente alguien está relacionado con lo que es el Photoshop. El Photoshop es una aplicación, es una herramienta digital. Uno puede decorar sus fotos, quitarle algo. Hace unos días atrás me recuerdo que con una de mis hermanas estábamos hablando de ciertas fotos, a ciertas estructuras, y el Photoshop, que es una aplicación que te ayuda. Tú no quieres gente atrás, quitas a la gente atrás de tu foto. Salió por ahí alguien, tú no quieres y le quitas de tu foto, de tu imagen, etcétera, ¿no? Pero la pregunta que quiero hacerte, de forma metafórica, claro está, es: ¿realmente quieres usar Photoshop para tu vida y con eso provocar celos? Quiero mostrarte cómo define el diccionario a la palabra Photoshop. Vamos a verlo en pantalla. Esta es la definición por la editorial de referencias lingüísticas de Merriam-Webster. Este es, como decir, el diccionario lingüístico americano, que define con precisión cada palabra. Y está evidentemente en inglés, pero yo te lo voy a leer en español. ¿Qué es Photoshop? Quiero que veas esto. Dice que es alterar una imagen digital con el software Photoshop u otro programa de edición de imágenes, especialmente de manera que distorsione la realidad con fines deliberadamente engañosos. Familia, dice que la definición de la palabra Photoshop es editor de imágenes con el fin de distorsionar la realidad para engañar deliberadamente al espectador. ¿Estás haciendo de tu vida una proyección falsa de quién eres? Eso es mentir. Una proyección falsa de lo que es tu matrimonio. ¿Quieres poner una imagen distorsionada de cómo eres en tu trabajo? ¿De cómo eres en el ministerio? ¿Estás queriendo mostrar una imagen adulterada de cómo eres tú como creyente? Porque te es fácil doblar rodillas en la iglesia donde todos te ven, pero no eres capaz de levantarte cuando el Señor interrumpe y está llamando a tu espíritu en la madrugada para que lo busques de todo corazón. Pero sí te es fácil levantar las manos cuando todo el mundo te está viendo en la iglesia. Es una imagen distorsionada, alterada, mejorada de la realidad para engañar deliberadamente aquel que lo está viendo, al espectador. Y eso es mentir. Y quiero decirte algo más. Cuando comunico algo que sé que es falso, pero favorable para mí, soy tan frívolo e inseguro que mi arrogancia me impulsa a escribir una ficción. Al igual que el editor de Photoshop. Quiero terminar esta noche con algo. La siguiente semana vamos a hablar de algo muy profundo, que no te lo puedes perder. Vamos a ver cómo termina de encerrarse los mandamientos, sobre todo de este grupo de 3. Robar, mentir y codiciar, y cómo todo se enlaza. Así que vamos a ver algo muy profundo la semana que viene. Pero quiero decirte algo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice la Escritura. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mientras más camines con Jesús, de cerca con tu Maestro, más lleno de la verdad vas a estar. Más lleno de la verdad en pensar, en hablar, en creer y en actuar. Y solo cuando estás en la verdad
puedes disfrutar de la clase de vida que Dios diseñó para ti, que es vida abundante. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Camina cerca de tu Maestro, llénate de la verdad de Dios y vivirás una vida abundante que Dios diseñó para ti. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga en todo lo que hacen. Nos vemos. Gracias por conectarse. Bye, bye.